México tiene el rostro de la creación. Su territorio, situado entre dos mares, ha visto el paso a lo largo de más de 3000 años de numerosos pueblos, indígenas, europeos, negros y sobre todo mestizos. Los mestizos, cuya unión está simbolizada en este fresco de José Clemente Orozco, como la unión entre el conquistador español Hernán Cortés y su lengua llamante, la Malinche, Doña Marina. En esta serie de televisión, El alma de México, quisiéramos ofrecer un panorama de las grandes realizaciones artísticas del pueblo mexicano a lo largo de 3 milenios. Desde el punto de vista, claro, la perspectiva del momento actual, pero siempre dentro de un contexto social y político. Para ello, el programa se divide en las etapas principales de la historia de México. El mundo indígena anterior a la conquista española, el virreinato colonial, la etapa de la independencia, el evento señero del siglo XX en México, la Revolución Mexicana, y la era moderna. A lo largo de estos 3000 años, la gran creatividad del pueblo mexicano finalmente se resume en una sola gran civilización ininterrumpida. Seacatl, el año de la caña, fue un año de portentos en el mundo azteca. Las aguas de la laguna hirvieron, se derrumbaron grandes torres, pasaron cometas por el firmamento al mediodía y de noche las lloronas recorrieron las calles previendo la muerte de sus hijos. El emperador azteca Moctezuma mandó convocar a su corte a todos los portadores de malos augurios y los mandó matar. Ello no impidió que en la primavera de ese mismo año Seacatl, el año 1519 de nuestro tiempo, el capitán español Hernán Cortés desembarcase en Veracruz al frente de 500 hombres y 11 navíos y emprendiese la marcha hacia la alta capital azteca, Tenochtitlan. Contaba con armas invencibles, desconocidas por los indios, los caballos y la pólvora. Pero pronto averiguó que en el reino de Moctezuma había oro. Y averiguó otra cosa, que el imperio azteca tenía una corona de oro, pero pies de barro. Los pueblos sometidos a Moctezuma lo detestaban. Averiguó también que su arribo a México, de una manera increíble, coincidía con la profecía de la llegada, del retorno a México del dios blanco y barbado, Quetzalcóatl. Y que Moctezuma creía que Cortés era el dios que regresaba. Cortés no era ningún dios. Era un pequeño hidalgo de Medellín, hijo de molineros, pero dotado de una suprema voluntad de poder y de una capacidad maquiavélica para emplear a los enemigos de su enemigo. Barrenó sus naves, derrotó a los caciques costeños, inició la marcha a la montaña, cometió una atroz matanza en Cholula y finalmente arribó a la esplendorosa capital azteca, Tenochtitlan. El encuentro de Cortés
y Moctezuma en la calzada del lago es uno de los encuentros más asombrosos de la historia. Fue el encuentro de dos mundos. El encuentro de la Europa renacentista, expansiva, y del aislado mundo indígena. Cortés finalmente derrotó a Moctezuma y al joven emperador Cuauhtémoc, el único héroe a la altura del arte. Entonces, el poeta náhuatl pudo cantar lamentándose: el humo se levanta, la laguna se tiñe de rojo, llorad, oh llorad, mis hermanos, pues hemos perdido la nación azteca. La conquista de México fue una de las mayores hazañas de la historia de la humanidad. Sin disculpar la violencia y sin desconocer los terribles efectos que tuvo sobre la población indígena que la padeció, fue una epopeya creada por cada uno de los grupos contendientes. Por las circunstancias en las que se dio la conquista, la lucha por la sobrevivencia se convirtió en el objetivo primordial para los bandos enfrentados. Corazas y espadas de hierro imponían una nueva forma de librar las batallas. Arcabuces con su descarga de fuego asombraban a los nativos por su mortal eficacia. El estruendo terrible de los cañones impactaba la mente de los defensores de México Tenochtitlan más que los daños materiales que producían. Dos tecnologías en lucha que tenían un diverso desarrollo: armas de hierro, pólvora y caballos, causaron sorpresa militar hasta que la lucha cuerpo a cuerpo vino a equilibrar las fuerzas. La presencia de hombres a caballo, nunca antes vista en estas tierras, exacerbó la imaginación de los naturales, quienes los concebían como un solo ser, hasta que la muerte del jinete o de la bestia revelaba la verdad. De esa epopeya, guerra entre indios y españoles, pero también y más duradera de indios contra indios y de españoles contra españoles, surgió un intercambio sustantivo de culturas que incluyó la aparición de un nuevo pueblo. Nuevo pueblo que se ve reflejado en el espejo de los extraordinarios códices que han sobrevivido. Los códices son el testimonio de la indiscutible presencia del mundo indígena en el período virreinal. La resistencia del mensaje cultural indígena abarcó desde lo cotidiano y lo artístico hasta lo religioso y lo político, que sobrevive en nuestros días con la fortaleza de su antigua sabiduría y verdad. El surgimiento de ese pueblo mestizo, que con el paso de los años se convirtió en el pueblo mexicano, es la simbiosis cultural que supuso la transformación de los modos de ser de los contendientes, asimilando los españoles las formas culturales de los conquistados e induciendo el ingreso de las culturas indígenas a la tradición occidental. La manera de conquistar se adaptó siempre al terreno que se pisaba, fuese bosque, selva o desierto, y se adaptó también al tipo de pobladores. Un historiador moderno señala atinadamente que existió una conquista por frontera y otra específicamente conocida como conquista. Esta última es la que hizo Cortés en el Anáhuac y sobre el conjunto del imperio mexica. Consiste en la presencia de pocos conquistadores frente a una civilización desarrollada, con territorios extensos que se someten con rapidez y violencia, sobreponiendo a las nuevas autoridades en la cima de la pirámide social, de la que se respetan y van transformando lentamente sus usos y costumbres. Ello permitió un sincretismo mayor que implicaba la asimilación por parte de los españoles de muchos modos de ser de los conquistados.
La conquista por frontera, en cambio, implica la llegada de muchos conquistadores colonizadores a lo largo de mucho tiempo sobre territorios poco poblados por grupos de bajo desarrollo cultural. A esos grupos se les elimina o corre a fronteras cada vez más alejadas, creándose una nueva sociedad con poco mestizaje físico y cultural. Es el caso del norte de México o de las pampas sudamericanas o de los Estados Unidos de América. La violencia de la conquista significó una lucha entre razas que produjo ese nuevo pueblo y una lucha biológica, porque los conquistadores traían con ellos enfermedades desconocidas en la América prehispánica, como la viruela y el tifo, para las que los pobladores aborígenes no poseían anticuerpos. Las enfermedades produjeron una mortandad mayor que la de las armas. A lo largo del siglo XVI hicieron descender la población, según algunas fuentes, hasta el 10% de la que había en el inicio del siglo. Nada más brutal que esta cifra para pintar el cuadro de la profunda revolución social y cultural que significó la conquista de la Nueva España. A la conquista de México Tenochtitlan siguieron numerosas expediciones de exploración, conquista y colonización, en las que comenzó a producirse la modificación del mundo aborigen por la mano del hombre occidental. Sin embargo, a la conquista siguió lo que yo llamo la contraconquista. Uno de los aspectos de la contraconquista fue la dimensión utópica con la que Europa vio siempre el descubrimiento y la colonización del Nuevo Mundo. El historiador mexicano Edmundo O'Gorman dice que no hubo descubrimiento de América, sino invención de América. Deseo de América por una Europa que quería volver a encontrar la edad de oro y el buen salvaje. Esta idea utópica encarnó en las misiones de Vasco de Quiroga en Santa Fe y Michoacán, encarnó en el tratamiento compasivo, humanista de frailes como Fray Pedro de Gante y Motolinia, y sobre todo la defensa de la utopía, pero convertida en derechos del hombre, corrió a cargo de Bartolomé de las Casas y Francisco de Vitoria, fundadores del derecho internacional moderno basado en el derecho de gentes, en los derechos humanos. Pero la contraconquista fue también un acto de memoria. La memoria del mundo indígena minuciosamente reunida por Fray Bernardino de Sahagún y la melancólica memoria de un soldado obligado a destruir lo que había aprendido a amar en la crónica de Bernal Díaz del Castillo. Pero ¿acaso el aspecto más importante de la contraconquista fue el mestizaje? A través de la unión de Cortés y Malinche, se dio cuerpo a un nuevo concepto racial y quizás incluso a una embrionaria idea de nacionalidad. No en balde, los dos hijos de Hernán Cortés, los dos Martínez, el indígena, el criollo, el mestizo, los dos Martínez, encarnaron en el primer siglo de la conquista la primera intentona de independencia de México. México ya no era ni indio ni español. México era mexicano. Se inició también el proceso de adaptación de los europeos, una de las aclimataciones más importantes que se han dado en la historia de la humanidad. Hubo aún una conquista diferente en la península de Yucatán. Fue sometida por los Montejo y es el único lugar del país donde, aún hoy en día, se da un trato deferente a los conquistadores, cuyo nombre lleva la avenida principal de la ciudad de Mérida. La conquista de Yucatán fue más conflictiva y dificultosa que la de la náhuatl.
La falta del atractivo de los metales preciosos llevó a la corona a aceptar el alargamiento de las encomiendas en la región. En medio de esta intensa actividad de conquista, se encontró el tiempo precioso para la creación artística. Todavía se puede admirar la fachada plateresca de la Casa de los Conquistadores Montejo, obra maestra de esa modalidad del Renacimiento español, en la que la simbología pesa aún más que el estilo. En la fachada se refleja la voluntad de imitar a los héroes antiguos y nos lleva a entender un poco más de lo que significaba para los propios conquistadores letrados la hazaña de la conquista. Así se veían algunos conquistadores a sí mismos, como la encarnación de heroísmos civilizadores, como autores de una epopeya en coautoría con su inseparable enemigo, el otro, el indio. La creación de instituciones como la universitaria habla de la voluntad por dar a estas tierras el carácter de reinos y no de colonias, en las que los dominadores jamás se preocuparon del nivel educativo y cultural de los pobladores, que aquí fue preocupación esencial. Los españoles trajeron con ellos la espada, dolorosa y violenta, ambiciosa y destructora, pero venía acompañándola no solo la cruz, también dolorosa y a veces violenta, sino la manera lineal y lógica que marca el pensamiento occidental y que se enfrentó a una forma de pensamiento distinto y de extraordinaria calidad existente en el mundo prehispánico. La guerra entre esas dos maneras de construir el pensamiento, lejos de ser ganada al 100% por alguna de las partes, dio origen a un mestizaje cultural profundo, reflejado